del mundo y del país así lo dictaban, pero creo que esta posibilidad de poder interactuar, de poder compartir casos, de poder compartir experiencias, no solamente por parte del que viene a presentar el caso, sino también por cada uno de los servicios que se integren, creo que siempre ha sido de mucha utilidad y creo que sería muy importante que tratemos de sumarnos siempre que se pueda, para que, como les digo siempre, los chicos de la clínica, para que podamos seguir aprendiendo y para que podamos seguir juntándonos y disfrutando del conocimiento que podamos tener a través de otros. Es muy importante para eso que nosotros promocionemos estos encuentros, que le demos nivel científico, que creo que sobra en Córdoba. Córdoba siempre fue una ciudad y una provincia donde hubo excelentes profesionales que fueron referentes no solamente en Argentina, sino también en el mundo, y creo que sería un desperdicio que nosotros no podamos aprovechar estas oportunidades que surgen a partir del trabajo de toda la Comisión de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba y particularmente de Alejandro, que tiene mucho ímpetu, mucho empeño, además de capacidad. Así que le doy formalmente la bienvenida, espero que podamos seguir juntándonos. Vamos a seguir con los actualizando, que van a ser de manera virtual, porque los actualizando son muchas veces invitados que no son de Córdoba y eso hace más complicado que nos podamos juntar. Entonces este año va a ser una actividad mixta. Vamos a tener los ateneos interclínicas los lunes presenciales y los actualizando van a seguir siendo por vía de las redes sociales, particularmente de Facebook y por Zoom, obviamente. Y no quiero dejar también de mencionar que el 12 de agosto vamos a tener el primer encuentro de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, que va a ser en Carlos Paz, que va a ser precedido el jueves 11 por el Rebecos. O sea que tenemos una actividad científica y social muy importante. También va a ser en conjunto con la Jornada Regional del Cabo, del Centro, que organizamos en conjunto la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, la Sociedad de Oftalmología de Catamarca y la Sociedad de Oftalmología de La Rioja. Así que también los invito a todos los que se quieran sumar a participar en el programa científico, a los que tengan cosas para aportar. Siempre estamos dispuestos a escucharlos y abiertos a que se sumen de todos lados, porque mientras más gente participe, más ricos van a ser los encuentros. Así que esperamos contar con ustedes y les agradezco mucho a todos por su presencia. Bueno, así ya empezamos. La temática va a ser la misma que hicimos el año pasado con la parte que hicimos virtual, como hicimos telemático. Entonces va a ser presentaciones de 3 clínicas, 7 minutos cada una, y después de esa presentación viene una discusión totalmente abierta. Quiero que pierdan el miedo a presentar, porque acá estamos todos conocidos para tratar de ayudarlos a que puedan llegar a presentar. Bueno, lo primero que quiero decir es que agradezco a Carlos Ramonda que haya venido, que haya apoyado. Este curso fue el nombre de su papá, que fue profesor de nuestro curso, y que nos juntábamos acá en esta sala todos los lunes a las 8 de la noche donde tiempo a sus clases. Bueno, la primera clínica que va a presentar es Provisus. Está el doctor José Luis Bulazo, su director, y va a hablar Florencia Albanese de ¿Y eso qué es? Flor. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a presentar el caso que titulamos ¿Y eso qué es? Cornicosis corneal a propósito de un caso. Nos llega una paciente mujer de 52 años que acude por disminución de agudeza visual del ojo izquierdo. Como antecedente, la enfermedad actual había presentado un traumatismo penetrante en el ojo izquierdo con un objeto metálico en julio del año pasado. Se le realizó la sutura de córnea dentro de las 24 horas. Luego le programaron la cirugía de la catarata traumática con implante de la lente intraocular y le realizaron la vitrectomía por un desprendimiento de retina, donde le colocaron aceite de silicón y ST6. A los 60 días del traumatismo aparece con un infiltrado corneal color óxido. Como APP, lo único que presentaba era hipertensión, que estaba medicada con losartán, sin
miligramos por día. La agudeza visual del ojo derecho era 10 décimas sin corrección, del ojo izquierdo visión bulto. La biomicroscopía del ojo derecho sin particularidades, y la biomicroscopía del ojo izquierdo, la córnea periférica estaba transparente, pocos pliegues y había un depósito color óxido sobre el área de sutura córnea. Ahí podemos ver la foto del infiltrado sobre la zona de sutura, estaba en ese infiltrado color óxido. Bueno, se le solicitó un OCT de córnea en donde podemos ver la alteración en la homogeneidad de las capas corneales, un espesor de 640 micras. Ahí lo tenemos también. Y se decide realizar la extracción del material, ¿sí? Se envía anatomía patológica, en donde obtenemos este resultado, ¿sí? Nos llega el diagnóstico de una mucormicosis, donde se pueden ver las hifas tabicadas en ángulo recto propio del hongo. Luego también se envía en el mismo momento anatomía patológica y se envía a cultivar. El cultivo nos llega una semana después y ahí podemos ver el famoso hongo negro, que es la mucormicosis. Acá hay un video de la extracción. Eso era lo que el infiltrado que estaba en todo el área central. Se le coloca un lente de contacto para ir haciendo el seguimiento. Bueno, se le deja como tratamiento Bronfenat y gatifloxacina colirio 4 veces al día y se comienza con fluconazol 200 miligramos cada 12 horas. Los controles: a las 24 horas post cirugía la paciente estaba asintomática, la córnea irregular, tenía un buen espesor y apareció un hipopio de 1 milímetro. A la semana post cirugía seguía la paciente asintomática, se sentía bien, había una buena cicatrización, había un área de depresión ahora 6 y el hipopio continuaba. 2 semanas post cirugía seguía asintomática, había una córnea que estaba transparente, pero aparece un sector parduzco mínimo, ahora 7, que es lo que se puede ver acá en la fotografía. Se solicitó el hepatograma porque ya venía con 2 semanas con fluconazol. A las 4 semanas post cirugía, bueno, la córnea estaba en esa zona parduzca, había una base blanquecina en hora 8 y otra más pequeña en hora 6. Había algunos pequeños precipitados endoteliales y el hipopio continuaba. Se decide volver a realizar la extracción de ese material, de eso que quedó remanente ahí, y se decide un recubrimiento conjuntival. Ahí, bueno, tenemos la foto del recubrimiento y les muestro el video de la segunda cirugía. Eso es lo que había quedado de la primera. Se extrae ese filtrado y ahí se realiza el recubrimiento conjuntival. Se deja como tratamiento Bronfenat, gatifloxacina, fluconazol colirio, fluconazol vía oral. Se lo controla a las 24 horas, estaba asintomática, el injerto bien posicionado, la córnea remanente estaba más clara y había aparecido aceite en cámara anterior. Entonces agregamos anfotericina B en colirio 4 veces al día por el diagnóstico de la mucormicosis. A la semana
semana notaba un poco de ardor, un poco de molestias. Bueno, el injerto seguía bien posicionado, había algunos cabos expuestos, que era eso lo que me estaba molestando. Se deja el mismo RP. 4 semanas post cirugía, ya se sentía mejor, se extraen los puntos, se suspende el fluconazol y se deja con anfotericina. Le habíamos disminuido la dosis a 2 veces al día. Datifloxacina y bromfenac seguía igual. Y 8 semanas post cirugía, la agudeza visual era de movimientos de mano, la córnea tenía buena vascularización y el ojo estaba más calmo. Se le realiza obviamente una ecografía ocular, pero no podemos ver mucho por la opacidad de medios. Y el estado actual es el siguiente. Bueno, como conclusiones, la queratitis como manifestación primaria de la mucormicosis es bastante inusual. La forma más típica de la mucormicosis es la rinocerebral, entonces una queratitis es inusual. Debe ser considerada incluso en pacientes inmunocompetentes, como lo era nuestra paciente. Tiene tendencia a ser una infección agresiva. El desbrigamiento quirúrgico completo temprano es importante para el tratamiento y, sobre todo, el diagnóstico oportuno, reconocimiento de las características clínicas, la detección microscópica, el cultivo y la administración de los agentes antimicrobianos son vitales. Muchas gracias. Te felicito, excelente el caso que presentaste y dejo abierto la discusión para que quiera hacer alguna pregunta. Gracias por la presentación. Solo agregar, más que agregar, un comentario es que en la órbita las mucormicosis son muy graves, las graves que llevan a la exenteración. Por eso es importante el diagnóstico temprano en este caso, para evitar de llegar a la evisceración, a la evisceración que podría haber sido el resultado de esta fase. No, solo hacer hincapié en una cosa, 2 cosas que me ayudaron mucho y que las pensé antes de decidir. Una es colocar lente de contacto en lugar de hacer el recubrimiento conjuntival en primera instancia, como generalmente nosotros estamos acostumbrados. O sea que eso me ayudó a concentrar más la medicación y nos ayudó a poder ver esas zonas que habían quedado todavía con la infección presente. Y lo segundo, no olvidarse de la anatomía patológica, porque el informe de un buen anatomopatólogo, como fue en este caso el doctor Paradelo, llegó a las 48 horas, mientras que recién a la semana empezó a mostrarse en el cultivo. Entonces creo que fueron las 2 cosas que ayudaron y dejaron un mensaje para cuando uno está realmente ante este tipo de lesiones que son como una cáscara, como un escudete, y le cuesta reconocerla porque es la primera que veía en mi vida. Muy buena la presentación, yo con la voz pésima, pero bueno. Cuando hicieron el primer toalé quirúrgico, leí que lo dejaron con antimicótico por vía oral, pero tópico nada. Porque ahí figuraba como que estaba solamente con el antimicótico. Es una observación para hacer. Yo lo hubiera dejado con antimicótico tópico a pesar de la cirugía, si lo hicieron. Y yo no sé si lo hubiera dejado con el bromfenac, porque el bromfenac en la córnea no es un buen amigo de la córnea y menos en una infección. Entonces quizás yo hubiera dejado solamente el tratamiento antimicótico correspondiente por vía oral perfecto. Después vi que en un momento cambiaron fluconazol por anfotericina B. Le agregaron.
y le dieron fluconazol y no voriconazol por algo en particular. No, la facilidad del acceso en la farmacia. El espectro es el mismo, pero la penetración en la córnea del voriconazol es muy superior. Entonces también quizás si hubiera, es mucho más caro también, más difícil de conseguir, pero si hubiera estado dentro del alcance del paciente, quizás yo hubiera elegido el fluconazol por vía oral perfecto y el voriconazol como antimicótico para que tenga más penetración. Bueno. A ver, por ser el primer caso, lo primero que hice es dar el salvavidas a un amigo como el doctor Fernando Peregrino. Entonces un poquito me manejé. Sí, la primera idea de él era el bórico, pero realmente no se consigue fácilmente. Mientras que el flujo lo conseguí fácilmente y hay farmacias que ya lo hacen de forma magistral acá en Córdoba, y él me dijo que era una buena opción, pero que había que agregarle por vía general también. Y después, cuando ya llegué el diagnóstico, me dijo, bueno, arrancamos porque el fluconazol suele provocar con el tiempo un poco de resistencia en el hongo. Entonces, el cambio y el agregado de la amphotericina queda como para complementar al fluconazol, que ya después de 4 semanas podía empezar a traer no solo los problemas hepáticos, sino una resistencia. Sí. Con un alambre que dice no ha estado Bueno, hay un caso a mí me parecido. llega porque el retinólogo le dijo, busque un especialista en córnea, no sé de qué se trata. Y llegó y yo salí corriendo, tampoco era fácil. No, absolutamente normal, y ya llevaba mucho tiempo desde la primera, desde la herida. Sí. Y en la bibliografía consultada hay un caso parecido de un trabajo de un granjero en Estados Unidos que se rascó la córnea con una tuerca, como con un tornillo, y le pasó lo mismo, una queratitis por micosis. Está publicado el trabajo y es muy similar. Roberto, ordenémonos y hablemos por micrófono para que salga el video. Los hongos hacen biofilm o simplemente la bacteria. Porque vos tenías sospecha ya que era un hongo o pensabas que era una bacteria. Por eso le di por las dudas. Por eso que el bromfenam se agrega como por la sospecha, porque no teníamos ningún tipo de cultivo ni nada, de que debajo de eso hubiese una bacteria resistente, un biofilm, al cual iba a llegar también. La córnea es cierto que no es muy amiga del bromfenam, pero en estos casos de infecciones es el único que me parece que puede llegar a ayudarte con algunos de esos microorganismos. Otra cosa, lo primero que hice fue sacarle los puntos y había pedido una OCT, y esto yo lo asocié a uno de los puntos que era penetrante. Uno de los puntos era penetrante, entonces cuando corto el punto y lo saco, siembro para abajo. Entonces ahí el susto fue. Eso que vos, al ver el OCT, uno observa que la sutura siempre no es perfecta. Uno de los consejos que se da actualmente es hacer una sutura completa, es decir, no pasarte en la mitad de forma. Y eso lleva a que puedas tener riesgo de montamientos. Por lo tanto, hoy muchos cirujanos ya hacen ese tratamiento de córnea completa para la sutura de córnea para que salga, digamos, el menor cantidad de diagnóstico posible. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. La segunda clínica que va a presentar sus componentes ahora es la clínica Maldonado Vaz. La primera, Fernanda Laret.
va a hablar sobre diagnóstico diferencial de ángulo estrecho, porque es su especialidad el UVM. ¿Vale? Buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, diagnóstico diferencial de ángulo estrecho por UVM. Se trata de una paciente derivada para UVM de sexo femenino, 55 años de edad, que concurre con diagnóstico de glaucoma de ángulo estrecho. Presentaba iridotomía periférica en ambos ojos y no refería cirugías oculares previas. Frente a esta situación, antes de realizar la UVM, me planteé 3 posibilidades. Tiene un bloqueo pupilar relativo, es un iris en meseta, presenta un cristalino intumescente. Si fuera un bloqueo pupilar relativo con UVM, podría haber una convexidad anterior del iris con una unión irido-cristalina estrecha, una cámara anterior bastante baja, un ángulo cerrado y una cámara posterior amplia con un surco ciliar presente. Mientras que si fuera un síndrome de iris plató, tendría una configuración en meseta, el iris sería de aspecto plano, con un engrosamiento periférico. La cámara anterior no es tan rasa como en el bloqueo pupilar relativo, el ángulo es estrecho, pero en la cámara posterior hay un cuerpo ciliar desplazado anteriormente que bloquea el surco ciliar. Y si fuera un ángulo estrecho secundario a un diámetro antero-posterior del cristalino, tendría una cámara anterior muy baja, con un desplazamiento del diafragma irido-cristaliniano hacia adelante en relación a la línea que une la periferia del iris. Veamos qué tenía la paciente. Este es el UVM de la paciente, es un corte que se extiende de ángulo a ángulo. Pueden observar una cámara formada, no tan amplia, pero tampoco es tan baja. En la periferia tengo un cierre angular. El cristalino tenía un diámetro antero-posterior acorde a la edad de la paciente. Cuando realizo los cortes radiales al limbo, los distintos cuadrantes, puedo observar la configuración recta del iris con una periferia, una entrada periférica verticalizada. En la cámara posterior, el cuerpo ciliar está desplazado hacia adelante y tengo borrado el surco ciliar. El ángulo es estrecho y hay contacto de la banda iris con el trabeculado. Este es otro cuadrante. Observen, este es el espolón escleral, aquí se extiende el trabeculado, el ángulo está estrecho, la cámara posterior no tiene surco ciliar y el cuerpo ciliar se encuentra desplazado hacia ese sector. Este es otro corte. Podemos observar cómo la inserción del iris está angulada hacia adelante y después hacia otro codo, hacia cámara anterior. Y esta es la iridotomía periférica patente de la paciente, que comunica cámara anterior con cámara posterior, pero el ángulo permanece cerrado. Bueno, como podrán imaginar, la paciente tenía un síndrome de iris plató, que corresponde al 10% de los glaucomas de ángulo cerrado, que muchas veces es infradiagnosticado. La anomalía principal está en la anatomía, en la posición del cuerpo ciliar, que se encuentra desplazado hacia adelante, lo cual borra el surco ciliar, eleva el iris en su inserción en la periferia y cierra el ángulo. Los pacientes que presentan presión intraocular elevada, a pesar de una iridotomía permeable patente, constituyen el síndrome de iris plató. De acuerdo a la anteriorización, podemos tener distintos grados y con ellos el riesgo de un cierre angular agudo. Si este desplazamiento vertical llega hacia el espolón escleral, es una meseta baja y la presión no va a cambiar. Si concluye el trabeculado no pigmentado, pigmentado es una meseta incompleta que tiene riesgo de bloqueo pero bajo, mientras que si está más verticalizado y se acerca más en extensión a lo que sería el trabeculado no pigmentado, la línea yugal o córnea, es una meseta completa que tiene riesgo de un glaucoma agudo en penumbra o farmacológico. El tratamiento propuesto en los distintos artículos hablan de una iridoplastia periférica. Estos pacientes tienen un espesor del iris aumentado, además en la periferia, que no ayuda, y
muchas veces se asocian a quistes iridociliares. La iridoplastia periférica tiene el objetivo de disminuir el espesor del iris y alejarlo del trabeculado. Como conclusión, la UVM es de importancia como un método complementario para ayudar al diagnóstico de cuál es el mecanismo de bloqueo en los pacientes con ángulo estrecho. En los pacientes que se sospecha una configuración de iris en meseta sería una buena indicación revisarla, y la información que nos brinde va a proporcionar medidas al médico tratante que lo ayuden a evitar un cierre angular agudo, o si ya hubo uno en presencia de una iridotomía periférica, que no prosiga el síndrome de iris platón. Muchas gracias. Soy especialista en esto. Dejo abierta la discusión si alguien quiere hacer alguna cosa. Tengo una pregunta. ¿Comparaste con CT de última generación? ¿Hasta dónde puedes ver? ¿Si es comparable? Sí, y lo uso como herramienta, porque muchas veces recibo pacientes que son derivados, ¿no? Sí, lo uso mucho como herramienta. Lo que pasa es que el visante no me permite ver detrás del iris, entonces eso es lo que me aporta el UVM, sobre todo la cámara posterior, el cuerpo ciliar y sobre todo eso. Si el ángulo está estrecho o no, si el iridotomía está permeable o no, lo puedo ver también como un visante. Pregunto por la experiencia que vos tenés. No tenemos UVM accesoriales. Con el OCT de segmento anterior, ¿podés orientarte simplemente hacia un iris platón? Sin ver el cuerpo ciliar. ¿Me puedo orientar por la configuración del iris? Sí. Porque en plano, una cámara anterior no es tan profunda como un normal, no es tan baja como un bloqueo pupilar relativo. O sea, una cámara más bien intermedia. En la periferia se acoda, igual que uno ve en la bio, puedo medirlo, pero no sé si atrás tengo, por ejemplo, un quiste iridociliar retroiridiano o es un plato de verdad. Hablaste de la iridoplastia. ¿Qué es lo que leíste? Porque la iridoplastia es un tratamiento con láser verde y que en realidad tiene una forma especial de hacerse. Diámetros grandes, densidades mínimas, espacio irradiado directamente en el ángulo. Pero también hay que recordar que eso se produce sinectes entre el iris y el resto del tejido. ¿Qué es lo que vos podéis creer actualmente? Yo estuve viendo distintos artículos, porque siempre de información, eso es lo que describen. Ahora, en un ojo yo puedo tener algunos cuadrantes con una configuración en meseta y en otros puedo tener un bloqueo pupilar relativo, o puede estar acompañado por la edad de los pacientes de un desplazamiento del diafragma iridocristaliano por un cristalino que viene aumentando de tamaño. Entonces eso es a criterio del médico tratante, si deciden hacer una FACO o una iridoplastia o una iridotomía. Muchas veces el diagnóstico es paciente que eleva su presión y el ángulo no se modifica luego de una iridotomía patente permeable. Creo que esa es la primera opción que yo recibo, por lo menos en la derivación. Hablando, Esteban, de lo que vos decías, a dónde llegás con el OCT de cámara anterior. Con Fernando estamos haciendo un trabajo ahora, porque las mediciones, cuando vos tenés un paciente operado en estrabismo, ver dónde están los músculos. Está operado muchas veces, no tenés el protocolo quirúrgico y no sabés qué es lo que ha hecho el cirujano anterior y vos tenés que operar. Y con el VM es el estudio más caracterizado para hacer. El problema es que en niños el VM muchas veces tenés que dormirlo, no se puede. Así que estamos haciendo un trabajo con ella que vamos a llevar al Mundial de Estrabismo sobre OCT de cámara anterior para medición de músculos extraoculares operados de estrabismo y se ven en forma espectacular. Bueno, mi amigo Roberto Carrizo, que fue mi maestro también, nos va a hablar sobre agujero macular y su dinámica.
Y esto acá, deburrándome. Bueno, si ustedes ven ahí, dice agujero macular, un final inesperado, ¿no? Un poco después de pandemia nos llevó a descubrir, posterior a la pandemia, este caso. Esta es una paciente de sexo femenino, 77 años de edad, que consulta por una disminución brusca de agudeza visual en el ojo derecho y refiere miodesopsia previamente. El examen oftalmológico presentaba una agudeza visual en el ojo derecho de 1 décimo, sin corrección y con corrección, 7 décimos en su ojo izquierdo, y la biomicropía presentaba un ojo normal, con una pseudofagia que recién pude hoy constatar que era multifocal. Calcedotomía posterior o quirúrgica con llave láser, y de repente, ¿cierto?, en el estudio se comprueba que en el fondo de ojo, en el polo posterior, un pequeño agujero macular. Tanto la mediana como la extrema periferia no presentaban lesiones a tratar. Uno siempre que ve un agujero macular debe descartar lesiones en la extrema periferia o la mediana periferia, mientras que el ojo izquierdo era normal. El signo de Watts-Allen era positivo, y como era una paciente muy ansiosa que tenía un lente multifocal, me pregunta sobre el tratamiento y explico lo que normalmente hago, que es una cirugía vitreoretinal con 23. De paso, para corroborar el diagnóstico, solicito una OCT y me arriesgaba a hacer el diagnóstico simplemente por una observación directa con la lupa de 90 dioptrías. Este es el OCT del paciente, en el cual vemos su ojo derecho, que hay... A ver, ¿me puede ayudar? Volvemos. Bueno, la característica, vemos en el ojo derecho un agujero macular con un diámetro pequeño, una base bastante amplia, en lo cual se observa en la cavidad vítrea, está desprendido el vitrio, mientras que en el ojo izquierdo el vitrio todavía permanece adherido a la papila y la estructura de la retina es normal. Acá vemos mayor aumento, como la operadora, que es Fernanda, ¿cierto?, mide el agujero y observamos que tiene 192 micras en su borde superior, es un agujero alto, una base bastante importante, y no se observa ninguna tracción vitreoretinal observable con el OCT. Y es acá que uno, ya ansioso, propone la cirugía como tratamiento inmediato para que el paciente no se vaya, ¿no? Y los trabajos refieren que este tipo de agujeros son curables en un 90%. Acá vemos un estudio comparativo, el ojo derecho y el ojo izquierdo, el edema perilesional. Pero ¿qué pasa? La paciente desaparece. Este es un pequeño resumen de un agujero macular. Podemos decir son idiopáticos, miópicos o traumáticos. El mecanismo causal es la tracción anteroposterior o tangencial ejercida por el vitrio en el área macular. Que los agujeros maculares completos, el 5% pueden conservar una agudeza visual de 4 décimos, el 55% alcanzan 2 décimos y el 40% conserva una visión de 1 décimo. Solo el 1 al 3% presentan un cierre espontáneo. El ojo contralateral tiene un riesgo entre un 10 y un 20% de desarrollar agujero macular, más si hay una tracción vitreoretinal. El estudio con el OCT permite no tan solo ver esta linda imagen, sino hacer un pequeño diagnóstico y clasificarlos si son pequeños, menos de 200 micras, intermedios entre 200 y 300 micras, grandes, más de 400 micras. Estos se toman como una observación para poder decir si el agujero puede ser cerrado con una cirugía o directamente, en el caso de agujeros grandes, es más difícil su cierre o quirúrgico. Una clasificación en la cual lo basamos para seguir. Y el tratamiento propuesto en este momento por mí es una vitrectomía, extracción de hialoide, tinción de azul brillante, helado de membrana limitante interna y colocación de gas
en dosis no expansiva. Este caso se presentó en noviembre, casi en noviembre del 2020. Pandemia, paciente desaparece, aparece a los 12 meses con la intención de operarse y refiere que tiene una mejora agudeza visual. Su examen es ojo derecho 5 décimos, ojo izquierdo 7 décimos, y el resto del examen es no hay cambios y solo se observa en el fondo de ojo la desaparición del agujero macular. Se comprueba la negativización del signo de González y se solicita OCT para control. Este es el OCT pedido después de la consulta, en la cual se observa un cierre del agujero macular, y este es el estudio comparativo, ¿cierto?, en el cual vemos arriba la fecha 19 del 11 del 2020 y el agujero cerrado el 1 del 11 del 2020. Como vemos, muchas veces el ansia de operar me hizo en este caso, ¿cierto?, prometer una cirugía o intentar una cirugía rápidamente. Y cuando uno va a los libros o a las publicaciones, observa que este tipo de agujeros pueden cerrarse solos. Simplemente hay que tener en cuenta en las clasificaciones de los agujeros el diámetro, el cual es muy importante, ¿cierto? Todo agujero completo, pequeño, puede llegar a cerrarse. Algunos recomiendan un control mensual durante 3 meses antes de ir a una cirugía. Pero como vemos, la casuística es muy baja, solo el 1 al 3% de estos agujeros en pacientes normales se cierran. Y este fue un caso. Lo salvó la pandemia y lo haya operado. Nada más. Abro la discusión, excelente, Roberto. Muchas veces la ansiedad del paciente nos lleva a cometer errores, ¿no? ¿Alguien quiere aportar? Una pregunta, ¿el porcentaje de recuperación espontánea cambia por la etiología o no? Mira, lo que dicen las presentaciones que hay es que los agujeros, en caso de un semiótico traumático, son muy bajos. En caso de completo, ¿no? Igual me preguntas sobre... Digamos, sin etiología, tenemos en el hospital un paciente joven, 10 décimas en el otro ojo, con un agujero completo, traumático, sí, una contusión con una pelota, no me acuerdo qué pelota. Es pequeño, tiene 200 y poco micras, y es un mes de evolución. Yo tengo 2 casos de agujero cerebral espontáneo postraumático en gente joven. Cuando se termina de tener el vitrio, que no ocurre antes de las 2 semanas, el agujero puede cerrarse, siempre y cuando sea pequeño. Cuando hay rotura de la coroide, creo que es mucho más difícil porque hay un agujero, una rotura coroidea, y puede que se cierre, ¿cierto?, pero con una visión muy mala. Es por eso que nos recomiendan un control mensual con OCT y la observación, digamos, directa a través de OCT. Y los tópicos no hay una frecuencia similar a esto para el cierre espontáneo. Hablamos de cierre espontáneo. Y la característica que ellos dan, que es un índice de agujeros maculares, es una relación que existe entre la altura del agujero, el diámetro pequeño y la base. Cuando más altos son, menos diámetro de profundidad y son completos, más posibilidades de cerrarse tienen. Gracias. Nada más. Sí. Tomamos. Es bastante breve. Es si el pronóstico visual cambia con una cirugía temprana versus una cirugía tardía, es decir, bueno, le damos unos meses a ver si cierra o no. Te voy a comentar, eso quería decirlo. Cuando uno observa este OCT, hace relación con los OCT de pacientes normales y observa que la estructura de la retina es completa, no tan solo de la parte interna, sino lo más importante, la parte externa. La zona del elipsoide, la limitante externa y el epitelio pigmentario deben estar completamente íntegros. Y a partir de ahí tienes una buena visión. Si esos segmentos te han alterado, la visión es pobre.
muchos hablan de esos sectores para decir que la visión va a ser buena o mala, cosa que a veces no cumple, ¿no? Pero el OCT nos va guiando y nos da posibilidad de predecir que puede llegar a tener buena visión. Hay algo que también quiero decirle. Hoy tenemos OCT con gran cantidad de definición y eso nos posibilita ir prediciendo si estos pacientes pueden ver mejor. Nada más. Bueno, y ahora me toca a mí. Gracias. ¿Se ve ahí? Así me ven a mí también. No la apague, me parece. Así que sí, vemos todos. Bueno, buenas noches. Realmente estoy feliz de que haya más de 50 personas acá volviendo a tener cosas científicas. Y lo que quiero mostrarles hoy es algo que realmente se viene haciendo de otra forma, pero esto en forma masiva está revolucionando conceptos que todos nosotros habíamos aprendido desde hace decenios, que es una terapia nueva para el tratamiento de la ambliopía en adultos. Ustedes dirán, ambliopía, adultos, no se correlaciona. Vamos a ver. Si hablamos de ambliopía, ustedes saben que hay dos tratamientos que son los gold standard, mundialmente reconocidos, pero que tienen un techo de límite de poder ser usado, que son viejos tratamientos como la oclusión, que viene, fíjense, desde este médico musulmán, Incurrá, que era en el 826, ya empezó a hacer los tratamientos con parches, y después este que es Claude, que es el que desde Word que nosotros hacemos en consultorio, empezó a utilizar la atropina desde el año 1869. Recuerden que la atropina viene utilizada en forma pura desde Cleopatra, que sedujo a Marco Antonio y a Julio César, porque en ese momento la tropa veladora puesta en la conjuntiva dilataba la pupila y eso era un signo de seducción. Pero bueno, estos son los tratamientos que convencionalmente todos nosotros teníamos. También, y acá hay estoy viendo una vieja conocida de estos tratamientos que utilizó este tratamiento diferentes a lo que era la atropina y la oclusión, como es la ortóptica, la preóptica y otras, pero que no eran muy masivas, pero que sí venían utilizando, rehabilitando hasta adultos en muchos casos. Recordemos que la ambliopía, para el que no es oftalmopediatra, es una forma muy simple de entenderla, que es la falta de consolidación de la huesa visual, consecutivo que haya una carencia de estímulos, o ese estímulo sea insuficiente o inadecuado que impacte en el cerebro visual, actuando en los periodos críticos de maduración visual. Todos nosotros sabemos que existen periodos críticos que la ambliopía se puede tratar, que es hasta alrededor de los 7 a 12 años. Después de eso, no funcionan estos tratamientos que estuvimos viendo. Entonces, según esta definición, si lo tenemos a Anakin Skywalker, ambliope podría haber sido tratado cuando era chico, pero cuando se transformó en el malvado Darth Vader ya no hubieran funcionado ni la atropina ni la oclusión. Por otra parte, Miley Cyrus, cuando actuaba en Hannah Montana a los 12 años, hubiera podido ser beneficiado en tratamiento con parche con atropina, pero no cuando vino a Lollapalooza hace poquito tiempo. Entonces, ¿qué es esta técnica que les quiero mostrar ahora? Les voy a mostrar cómo una falange macedonia o una legión romana hoy nos permite tratar la ambliopía después que este periodo crítico de maduración visual funcione. ¿Y en qué se basa esto? La vía de estímulo convencional, que era la de los parches de la atropina, actúa un ojo u otro, y esa se estimula hasta esa edad que le dije, 7 o 12 años. Pero la vía que utilizan para estimular pacientes adultos es una vía que se encuentra dormida pero no atrofiada, que es la vía de estímulo binocular de la visión. Por eso hay que tener ciertas consideraciones para algún tipo de ambliopes. Pueden ser tratados y otro tipo de ambliopes no. Vamos a ver cuáles. Entonces, como una hoja de ruta, veremos primero una breve reseña de lo que es la técnica, que se llama técnica dicóptica, y presentaremos rápidamente 3 casos de adultos, y adultos hablo mayores de 18 años, en que esta técnica ha mejorado a algunos pacientes jóvenes.
Vamos rápidamente. ¿Qué es la técnica dicóptica? Un tratamiento antisupresivo, o sea, levanta la supresión de un cerebro que ha estado constantemente bloqueado porque el otro ojo era mejor. Estimula la vía, como le dije, de la binocularidad, no es la vía de la agudeza visual de un solo ojo. Para eso hay que tener algo de visión en los ojos. Es un software que está en la nube, esto es lo que lo ha masificado a este tratamiento, y realmente es lindo porque son juegos digitales de 45 a 60 minutos en 30 sesiones, o sea, son alrededor de 6 semanas de tratamiento. Son tres juegos diferentes de 15 minutos cada uno, requerís conexión a internet y esto lo puedes hacer desde tu casa perfectamente, cosa que se puede hacer globalizándolo ahora. Es aconsejable después de los 5 años. ¿Por qué? Porque antes de los 5 años los chicos no tienen el manejo de la computadora y la habilidad de computadora. Y es mucho más aprovechable esto en gente más grande, gente que ya no se distiende tanto como son los chicos pequeños. Lo importante de esto, a diferencia de Europa y Estados Unidos, es que en Latinoamérica hay un técnico, un personal trainer, durante toda la terapia vía Zoom, estimulándolo y guiando a estos pacientes. Y eso es lo que hace realmente una diferencia. Los abdominales nuestros no son los mismos si vamos al gimnasio solos que si tenemos un personal trainer constantemente acicateándonos. Sí se requiere que el paciente tenga fusión, porque para que estimular un ojo, el ojo no debe estar desviado. Si tenés desviado, no existe la vía binocular para estímulo. O sea, tiene que tener fusión, por eso hay que hacer el test de poder en estos pacientes. Es necesario la alineación motora, no andan las ambliopías estrábicas, tenés que tener los ojos derechos para que se estimule la vía binocular. Si tenés un estrabismo, lo tenés que enderezar previamente quirúrgicamente con prisma para que esto funcione. Y tiene que tener como una técnica antisupresiva, ya que hay gente que sabe mucho de lo que es la parte sensorial, debe tener correspondencia retiniana normal, porque si a una correspondencia retiniana anómala o le levantás la función, ese paciente empieza a ver doble. Es lo mismo que pasa y la con la ortóptica. Acá tenemos una de las mejores ortópticas de Córdoba presente, que es un honor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Niños mayores, pero sobre todo de adultos, que es lo que nos interesa, andan muy bien en ambliopías leves o moderadas anisometrópicas, que pueden ser refractivas o de privación visual, uni o bilaterales. Hay ambliopías bilaterales que son ambliopías refractivas, o las estrábicas si uno le endereza los ojos previamente. También en las ambliopías leves o moderadas pre o post cirugía refractiva. Cuando uno tiene una cirugía refractiva, un paciente ambliope le dice, bueno, yo te voy a mejorar hasta 4 décimas de visión operándote. Esto, después de esas 4 décimas que se puede mejorar, le podés hacer esta terapia para mejorarle aún más. ¿Cuánto se mejora? Entre 2 y 4 hileras, independientemente de la edad en el cartel. También funciona, pero esto lo dejo para la ortóptica, y generalmente no lo utilizamos, para las relaciones de convergencia de emergencia, de difusión o estereopsis. Esta es la marca comercial y les quiero mostrar cómo funciona esto. Es muy simple de explicar. Se le ponen estos anteojos rojo-verde, uno en cada ojo a cada paciente. Al paciente, esto está en su computadora, y en la primera sesión se le colocan una luz roja y una azul. Delante del ojo ambliope, por ejemplo, piensen que como el paciente tiene el ojo ambliope izquierdo, tiene color rojo, se le sube la intensidad del color al ambliope y se le baja la del ojo director, que es la azul. ¿Entienden eso? Hasta que el paciente empieza a ver los dos colores del mismo tono. Deja de dominar uno de los ojos. Subimos la intensidad del ojo del color del ojo ambliope y bajamos la intensidad del ojo dominante. Así empieza a estimularse y a jugar a juegos. Son varios juegos. Uno de estos juegos, ahí pueden apagar la luz un toque. Con uno de los ojos ve un Superman acá y con el otro se tiene que ir agarrando los ladrones rojos. O sea, empieza a estimular su cerebro, su vía binocular de visión. Son 3 juegos de esto, prendela por favor, por sesión. Y vamos a ver qué pasa con esto. Es importante una cosa que quiero que sepan. Posiblemente muchos de acá lo conocen, pero la agudeza visual no estamos acostumbrados a tomarla en Argentina con tablas de tipo logarítmica, que son estas.
Generalmente en consultorio las trabajamos en forma aritmética. Díganme si no, ¿alguien de acá trabaja con tablas de este tipo, logarítmica? No. Bueno, ¿y cuál es la diferencia de eso? Que la bolsa visual es una función logarítmica y no aritmética, decimal. Por ejemplo, si yo tengo una décima de visión y el paciente gana una hilera, gana un 100%, y acá aritméticamente es de 1 a 2 décimas nada más. Pero entre medio de estas dos visiones hay un montón de otras visiones que el paciente no le está midiendo, ¿sí? Entonces, esta tabla, que es la tabla logarítmica, es la que te mide todas las visiones posibles. Empiecen a tomar en forma logarítmica. La mayoría de los trabajos científicos en cuanto a LASIK, catarata y demás, vienen en forma de tipo logarítmica. Es que es la Bigoversa Logmark que ustedes conocen, ¿no? Bueno, hay tablas que lo hacen. ¿Y por qué les digo este? Porque esto, la computadora toma en la primera sesión la huella visual de forma logarítmica y te la toma a las 10, a las 20, a las 30 del programa para ver si realmente es comparativo que va mejorando el paciente, y no con nuestras mentirosas tablas que uno le prende un poco la luz, le baja un poco la luz al paciente y gana o no gana visión según como quiere, ¿sí? Dígame si no lo hacen alguna vez. Tratamiento, vamos a ver un caso rápidamente. Me voy a acercar porque de acá no lo veo. Fíjense, yo abajo les puse algo por el cual el paciente se quejaba o quería ver la consulta, el motivo típico de consulta. Y este paciente era un paciente mío, que mucho de lo que hacemos en pediátrica esto nos ha hecho realmente muy bien. Se pone la piel de gallina cuando un chico, muchas veces como este paciente que tiene, fíjense, Franco, es paciente mío, tiene 25 años, yo lo traté de ambliope desde chiquitito. Tiene esa refracción que ustedes pueden ver acá, más 1,75 en un ojo y más 1 en el otro. Franco, a pesar del parche y todo lo que hicimos, no pasó más de 3 décimas de visión. Y quedó en 3 décimas. Y todos los años venía Franco y hay algo para hacer, y algo para hacer, y no había nada. Que era lo que uno le decía al ambliope: cuídate el otro ojo, que no se te dañe, ¿sí? A Franco se le propuso esta terapia y fíjense, pasó de 3 décimas de visión a ganar un montón. ¿Por qué? Porque Franco realmente le puso muchas agallas. Pasó de 3 décimas y 10 en el otro a 8, entre 8 y 9 décimas de visión. O sea que realmente a los 25 años Franco mejoró muchísimo. Y no solo eso, porque esto es una función cuantificable. Hay una cosa que uno no estudia mucho, pero es la cualificación, la calidad de la imagen. Y esa calidad de la imagen se ve por lo que se llama estereopsis. El paciente despierta el ojo y entra a ver en 3D, entra a ver de una forma totalmente distinta. Este pequeño no tenía estereopsis tanto de lejos como de cerca y ganó una estereopsis bastante interesante. Y se le pudo solucionar su problema a Franco, que en un momento yo le dije: paremos el tratamiento a los 14 o 15 años porque es un ensañamiento terapéutico. Bueno, después se pudo mejorar. Segundo caso, este es un chico holandés que vino a Argentina porque vino siguiendo a su novia que había conocido en Europa, y allá en Holanda le habían dicho, no es más Holanda, Países Bajos, le habían dicho así: su ojo izquierdo no sirve para nada. ¿Qué tenía este chico? Este chico tenía un astigmatismo importante, está acá, fíjense, menos 1 más 6 en 100. No usaba lente, no usaba nada, y con esa visión tenía 3 décimas de visión. Yo le mandé a adaptar el lente de contacto porque esto hay que hacerlo con la mejor visión corregida, y le propuse hacer Raynaud. No tenía estereopsis y de 3 décimas se fue a 7 décimas después de 30 sesiones de estímulo. Esta gente anda muy bien. ¿Por qué? Porque a los 22 años le ponen mucha garra en el tratamiento. No es tanto como un chiquito pequeñito que se distrae muchísimo. Y la otra cosa, una estereopsis, que esto es lo que le da calidad al paciente. No tenía ni de cerca ni de lejos, mejoró una estereopsis bastante interesante. Y para terminar, el último. Este es un caso que le va a interesar a los retinólogos. Me lo deriva este paciente, un retinólogo, porque él le decía que lo tenía que ayudar a laburar de nuevo. Este paciente era camionero, que tenía 10 décimas de visión y el otro ojo anulado, perdón, tenía 7 décimas de visión y el otro ojo 2 décimas. ¿Qué es lo que hace? Hace una serosa central en el ojo derecho, y con 2 décimas este tipo camionero no pudo laburar. Tuvo 6 meses recuperándose la serosa central, pero ahí se dio cuenta de que estaba, qué importancia tenía su ojo vago, su ojo ambliope. Se le propuso hacer el tratamiento, el de 7 mejoró a 10 décimas,
y el de 2 se fue a 5, o decir, mejoraste 3 hileras. Habitualmente mejoran entre 2 y 4 hileras según el promedio, independientemente de la edad. Y la otra cosa, tenía una muy mala estereopsis y mejoró una estereopsis buenísima. Tan es así que, bueno, el tipo dice que realmente maneja de una forma totalmente distinta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben llevar a casa? Esta técnica discóptica mejora la fusión, la estereopsis, la agudeza visual y también las destrezas funcionales motoras. Ustedes saben bien que los pacientes ambliopes tienen mejores funciones, como tocar el piano, como tocar otro instrumento musical, como pintar, si se recupera la ambliopía. Se hace este tratamiento en 30 sesiones, alrededor de 1 hora de juegos de PC. Se usa en la casa, eso es importantísimo hoy, por los tiempos de los pacientes, con el apoyo técnico y el software que está en la nube. Tenés que tener correspondencia retiniana normal, permite mejorar la agudeza visual post periodo crítico de maduración visual, eso es lo que marca la diferencia, y es útil también en ambliopes, todo lo que son cirujanos refractivos, pre o post cirugía refractiva. Por supuesto que si un paciente tiene una maculopatía, no te lo va a mejorar, ¿tá? Por eso siempre uno pide, en estos casos, OCT para ver que las máculas están normales. Bueno, ahí les hablaba, no sale, pero les decía que fue muy lindo toda esta historia de la virtualidad, pero hoy estamos acá y es mucho más lindo decirles que si quieres innovar, deja de estar identificando y reaccionando. En otras palabras, deja de predecir y por favor empiecen a provocar. Muchas gracias. Bueno, excelente presentación, Ale. ¿Alguna pregunta o comentario de ahí en el auditorio? Muy novedoso, nos está mostrando el doctor del Rivero. Es que esto rompe paradigmas. El paradigma que teníamos del tratamiento del ojo vago hasta los 12 años después, chao, cuídate el otro ojo. Y esto está como rompiendo. Fue cuando ustedes lo han vivido, Pepe, las primeras lentes intraoculares que lo ponía así, ¿cómo le va a meter un vidrio dentro del ojo? Fue revolucionario. Después funcionó. O la técnica con queratomileusis in situ, el láser después, o sea, fueron cosas que fueron revolucionando la historia y bueno, cuesta por ahí hacer creer y romper un paradigma que es el paradigma de la edad, el tratamiento de la ambliopía. Sí, Ale, te quería preguntar si este software de acceso libre o no, eventualmente cuánto cuesta. Sí, es un software caro, es un software que, mira, esto funciona así, lo inventó un hindú a este software, basado en estudios que habían hecho la mayoría de los ortópticos, o sea, Hilda, vos has hecho algo parecido a la pláutica, la rehabilitación de estas cosas, lo hiciste en consultorio un montón de tiempo. Después quiero escuchar tu historia. Entonces estas cosas se venían haciendo, pero no se masificó. Este hindú vivo creó este software hace 4 años. Lo vendió a Europa y Estados Unidos el año pasado. Allá se comercializa 4.000 euros en Europa el tratamiento. Y lo compró una empresa de Buenos Aires que lo comercializa en Latinoamérica y sale $2.500. Es caro, es carísimo, pero ¿cuánto importa la visión, ¿no? Es una excelente pregunta. Y otra cosa que se ha desmitificado. Esta es una vía distinta, no es la vía tradicional que si uno, ustedes saben por los estudios del FEDIC, acá hay gente que conoce mucho de eso, que es el estudio de la ambliopía, que si uno suspende el tratamiento, revierten la mayoría de ellos, 25% al año, revierten y vuelven la ambliopía a su origen. Pensemos en esa vía, una vía totalmente distinta, que es la vía monocular, la que nosotros conocíamos, la de la atrofia del cuerpo geniculado lateral, la de la corteza occipital y toda esa historia. Esta es una vía diferente, una vía binocular, que una vez que vos despertaste la binocularidad y levantaste la supresión, el ojo no pierde visión, porque sigue viendo. Es más, estamos viendo que siguen ganando visión aún después de finalizado el tratamiento, porque es como que levantaron ya la supresión, no vuelve la supresión, aprenden a ver de otra forma. Una pregunta, hace más de 10 años, ya no me acuerdo, ha pasado mucho,
en Atlanta, creo que fue, presentaron un software que había sido diseñado por un físico premio Nobel, que se trabajaba con computadoras también. Y bueno, en un tiempo lo traje y algunos resultados dio. En esa época lo supe traer. ¿Qué tiene que ver con esto en cuanto a la estimulación? ¿Hay alguna semejanza? Sí, son todos muy parecidos. Estimulan la binocularidad, como la pleóptica que dice de ahí. La diferencia de esto está en esta, que no se la puse porque no quise aburrirlo, pero este es un trabajo que presentó una holandesa y solamente acá en Latinoamérica está el apoyo técnico del personal trainer durante el paciente entreno. Y eso es lo que está marcando la diferencia. El tipo que tenés al lado, no es si vos lo tenés al pibe le largás el software, que labure solo, no va a laburar, no tener resultados. Y esto es lo que le pasa a los neerlandeses. Fíjense la cantidad de problemas que tenían, dificultades en setear el juego, pérdida de interés, olvidar los anteojos, se le empañaban los anteojos. Entonces, teniendo el personal trainer al lado, es lo que creo que marca la diferencia en Latinoamérica con ellos que en Europa no hacen con el entrenador. Y es lo que vos decís, vos trabajando con el paciente es otra cosa que si lo logras solo. Es básicamente parecido al mismo sistema y lo tengo manual con placas que lo conseguí en España y me resulta para, no solamente para la agudeza visual sino la amplitud de convergencia y en fusión, exactamente. Acá es estimular la fusión, esto estimula la fusión, estimula la estereopsis sobre todo. Y esta estereopsis lo que te va a dar después la ganancia de la agudeza visual. Los pacientes dicen que ven de una forma totalmente distinta, ven más brilloso, es algo raro para todos nosotros y realmente nos sorprendimos. Los resultados no se sorprenden porque está formado en los viejos conceptos de la miopía. ¿Querés pasar? Vamos, la última, si toma la sesión mi amigo Sebastián con su... Sin comentarte de que te dicen que ven más brilloso. ¿Le midieron sensibilidad de contraste? Se está haciendo eso ahora. El software, larga ahora el nuevo software con sensibilidad de contraste. Va a medir la sensibilidad de contraste previa y la posterior. Excelente la respuesta, porque esa es otra de las cosas que hoy no tenemos en nuestros estudios habituales, que el paciente dice, veo mucho mejor, y por vez que ve lo mismo en líneas, pero en calidad totalmente distinta. Eso en el nuevo software que viene con sensibilidad de contraste. Y se va a medir, porque esto te mide antes de empezar en la sesión 10, en la 20 y en la 30, para compararlo en las mismas situaciones de luminancia, de tamaño y demás del paciente. Bueno, un solo detalle, cuando el paciente tiene un vicio de refracción que no está corregido, yo te allí en La Rioja, no sé si es así, que da mejor resultado si vos le corregís el vicio de refracción primero y después le estimulo, que adaptarle una corrección óptica que no sea quirúrgica. ¿Es así? ¿Cómo se maneja? El tratamiento hay que hacerlo con la mejor agudeza visual corregida. O sea, si tienen un paciente que tiene esto y lo quieren hacer un LASIK, hágale el LASIK primero y después estimular. O sea, esto puede trabajar el cirujano refractivo, brindarle más calidad a lo que tiene. Ojo, si es un ojo ambliope, no con otras cosas, no con una maculopatía, lo repito. Pero lo ideal es trabajar con la mejor agudeza visual corregida, o con un LASIK previo, o con un lente de contacto, generalmente mejor, porque estas anisometropías muy marcadas, como funcionan, vieron ustedes, es muy difícil de corregirla con lentes aéreos. Pero tiene que ser hecho con la mejor agudeza visual corregida. Bueno, muy interesante, da para charlar un rato largo. Fue noviembre del 2008 en Atlanta, creo que decimos 14 años. Bueno, vamos a seguir. Era más de 10. Bueno, ahora la doctora Macarena Moreno del Instituto ONIS de Oftalmología va a presentar un caso que ella lo tituló "Es raro, pero a veces pasa". Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Voy a presentar "Es raro, pero a veces pasa". Comenzamos con un caso de un hombre de 61 años que con antecedentes tenía hipotiroidismo y estaba anticoagulado por COVID.
y antecedentes oftalmológicos, tenía una CIC previo hacía 40 años. No, la CIC previo hace 25 años. Él comenzó con un cuadro en diciembre del 2021 en un centro polivalente con altralgia, fiebre de origen desconocido de varios días de evolución. En ese centro decidieron internación en UTI y tratamiento endovenoso con antibióticos y endotrópicos. Hicieron laboratorios, análisis de orina y un montón de controles generales porque no encontraban la causa ni de la altralgia ni la fiebre de origen desconocido. Descartaron infectos contagiosas, HIV, hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr, Chagas, torso, brucelosis, dengue, herpes simple 1 y 2 y citomegalovirus. Realizaron un ataque cerebral y de abdomen que no tenía particularidades. Lo único que tuvo positivo fue un cultivo para Streptococcus grupo B, específicamente Streptococcus galactiae. Entonces diagnosticaron un shock séptico y insuficiencia renal aguda, siguió con el antibiótico endovenoso y corticoide y demás para todo el cuadro general. A los 10 días de esa internación comentó, todavía en terapia, que había bajado su visión, estaba con lo que tiene el resumen de historia clínica que nos trajo a nosotros, una visión bulto, hicieron fondo de ojos y controles con ecografía que no tenemos información de qué vieron en ese momento en agudo. Nosotros lo vemos 25 días post la internación, con un alta, con antibióticos todavía vía oral, corticoide y todo un control general, sin haber encontrado el foco de esa septicemia que tuvo. La agudeza visual era de 6 décimas, ojo izquierdo de cuenta de dedos que no mejoraba con su corrección y con el telopeico. Presión normal, en cámara anterior, en el ojo izquierdo lo único que encontrábamos era pigmento fino endotelio y la cámara no tenía actividad, había 6 o más había proteínas completadas. A nivel del fondo de ojos había una gran concentración de flóculos de fibrina, un hemovito diluido mínimo y lo que se podía ver de retina estaba aplicado, pero pedimos una ecografía para constatar. La retina estaba aplicada y había imágenes hipericogénicas in vitro. Entonces nuestra sospecha diagnóstica fue una endospermitis endógena bacteriana que en el momento que nosotros vimos ya estaba séptico porque venía de 25 días de antibiótico endovenoso y oral. Como diagnósticos diferenciales de nuestra sospecha, tenemos como causa infecciosa y causas no infecciosas un montón: toxo, tuberculosis, sífilis, Lyme, toxocariasis. Todo eso estuvo, digamos, negativo en la parte que le hicieron estudios clínicos en la internación. Y dentro de las no infecciosas, pasplanitis, sarcoidosis, también simpática y demás, todo negativo, por lo menos en los estudios generales. Programamos una vitrectomía para limpiar toda esta fibrina que tenía y el vómito diluido y controlar, digamos, las secuelas de este proceso. Post vitrectomía logramos una visión de 3 décimas y 5 décimas en el ojo izquierdo, presión normal. La catarata aumentó un poquito, obviamente, por el proceso inflamatorio y la cirugía misma. Este es una foto California del post quirúrgico, digamos. Se ven microhemorragias en todos los cuadrantes. Esta opacidad que vemos es la catarata, está la negrita, y esto es un videito cortito para ver el anillo California de este paciente. Se ven las microhemorragias, afinamiento de los vasos. La opacidad se mantiene cuando vamos moviendo el ojito hacia la catarata. El vitrio limpio. Este es el OCT o quirúrgico que vemos también una atrofia. También se ven los cortes. Era bastante conservado para el proceso que había tenido. Hablando de la endoftalmitis endógena bacteriana, es una enfermedad grave y se considera una infección metastásica porque ocurre cuando llega por vía hematógena cruzando la barrera hematoretiniana de diferentes focos. Los focos pueden ser un montón, la presentación del porcentaje es bajísimo en todos. Nosotros, hoy en día, pasado ya 2 meses de todo este caso, el paciente no
suelen ser negativos, eso no es tan importante. Dentro de la etiología más frecuente, dentro de las gran positivas, tenemos Staphylococcus aureus, Streptococcus grupo B, que fue el factor, digamos, del objetivo del paciente, Streptococcus pneumoniae y Listeria monocytogenes. Y de los gram negativos, Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Neisseria meningitis. En la clínica propia de este cuadro, suele comenzar una semana después de la enfermedad sistémica o del diagnóstico de la septicemia, igual que nuestro paciente. Presenta dolor, miedos óseas, hiperemia, disminución de la visión y cefalea. Solo el 57% de los pacientes con endoftalmitis endógena bacteriana presentan síntomas sistémicos, por eso es raro, pero a veces pasa. Dentro de los signos oculares, depende de dónde se localice la principal afectación del globo ocular, podemos tener en la parte anterior, vamos a ver una leve a moderada reacción inflamatoria conjuntival de córnea y cámara anterior. Puede haber una afectación focal que genere un microabsceso de iris o una afectación difusa con un foco en cámara anterior. La reacción de vitrio puede ser a nivel anterior, pero leve, y el humor vitrogeneral y retina tiene que ser normales. En endoftalmitis endógena con afectación posterior ya vamos a tener una inyección conjuntival y reacción en cámara anterior menos intensa, y la vitritis va a ir de moderada a intensa. La afectación focal, vamos a ver en retina focos blanquecinos aislados, incluso abscesos. Estos serían dos imágenes ilustrativos, digamos. Hemorragias perivasculares, embolias arteriales, y puede llegar incluso a una retina necrótica. Nuestro paciente tenía todas las microhemorragias. Y el cuadro anoftalmitis ya sería de afectación del segmento anterior y posterior, más el tejido unitario. Se va a presentar con edema palpebral, fibrosis, proptosis, limitación de movimiento ocular. Como diagnóstico, todos los estudios que consulté para este caso es fundamental el cultivo y lo más confiable. Se pueden hacer intraoculares, pero suelen ser negativos. En cuanto al tratamiento, no hay una guía estandarizada. Se recomienda principalmente el antibiótico sistémico de amplio espectro, sobre todo este paciente que tenía el cultivo y sin el antibiograma y el antibiótico específico y respondió. Antibióticos intravitrio, vancomicina y cesta, cubriendo gram positivos y gram negativos. Y la vitrectomía sería para casos graves o estos residuales, como tuvo este paciente con la fibrina y el proceso inflamatorio. Muchas gracias. Bueno, yo lo he visto un caso bastante interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer del caso? La vitrectomía, ¿qué tipo de lesión después de salir de uno? Él llegó. No está aguda, está resuelto. Por eso, nosotros lo vimos a los 30 días de la inflamación. Ya estaba el cuadro, digamos, infeccioso controlado con el antibiótico. Lo que hicimos fue limpiar lo que quedó. Exacto. Y lo otro, si vos pones el campo amplio, vas a ver la extrema periferia, todavía tiene una hiperfluorescencia en paso, cosa que estamos aprendiendo a observar, y realmente tiene todavía una pequeña inflamación en la RFP2, y que realmente queda la importancia, porque estas áreas pueden el día de mañana ser isquemia y hacer un vaso, ¿no? Sí. Si ustedes se fijan después en forma progresiva, empezamos con la filtración y llegamos a tener una atención completa de toda la periferia, ¿no? Eso antes con el retinógrafo anterior no veíamos, y hoy, a pesar de todo, conserva esa zona hiperfluorescente. Sí, muy buena todo. Yo quería hacer un aporte, creo, pero si mal no recuerdo, el Streptogalacte está relacionado con un aborto espontáneo en una mujer embarazada y que por eso las mandan habitualmente a que las controlen los odontólogos. Digo pensando si no podría ser un poco odontogénico. Sigue todavía en estudios, no le encontraron nada. O sea, todavía sigue dando vueltas por el doctor, porque sigue con artralgias y no le encuentran. Pero si el antibiótico siguen las bacterias ahí, o está teniendo alguna repercusión más.
Hola, bueno, y el doctor Agustín Frasinelli, también de la clínica ONIS, nos va a presentar un caso, glaucoma facolítico sobre glaucoma facomórfico. Bueno, glaucoma facomórfico sobre glaucoma facolítico. Antes de irnos, la gente del área gentilmente nos ha dado una montura que vamos a sortear entre los presentes, así que no se vayan, así sorteamos la montura y alguien se puede ir con algo más de lo que hemos aprendido hoy. Bueno, ¿Vamos a empezar? Bueno, creo que se tuvo un caso bastante raro en esta época porque se solía dar antes. Ahora se opera de catarata bastante con los pacientes más jóvenes. Y bueno, nos encontramos en este caso bastante particular. Una paciente femenina de 77 años, el único antecedente tenía hipertensión arterial, pero bueno, en el ojo no le faltaba antecedentes porque estaba ciega del ojo derecho por un glaucoma y el ojo izquierdo seguía el mismo camino. Un glaucoma facomórfico en tratamiento con medio diabo, timolol y pilocarpina cada 12 horas. Cuando llega a la clínica vemos que el ojo derecho no percibe luz y el ojo izquierdo cuenta dedos. A la biomicroscopía, el ojo derecho tenía catarata blanca, tenía talamia y tenía hecha una iridotomía, y el ojo izquierdo también, una catarata blanca, también tenía pseudofoliación rosural, así que sería pseudofoliación sobre toda una historia de glaucoma, y también tenía hecha la iridotomía. A pesar de eso, la piba estaba en 21 en el ojo derecho y en 17 en el ojo izquierdo. El fondo de ojo no se observaba obviamente por la catarata, a lo que bueno, decidimos agregarle Convivion y Gluten para bajar aún más posiblemente la presión con antihipertensivos oculares, y se indica la cirugía de catarata en ojo izquierdo con pronóstico reservado. 3 semanas después llega el mismo paciente por la guardia presentando en el ojo izquierdo proteínas en cámara anterior, obviamente la visión mucho más disminuida y congestión conjuntival con una PIO en 32. Esa es la imagen que se veía en la microscopía. Cierto contenido de cristalino volcado en cámara anterior que nos pareció bastante llamativo. Ahí nomás se indica la cirugía de catarata con carácter más urgente. Este es el video. Ajá. A ver. Sí. Para afuera. Acá tenemos el video. Primero lo principal, se aspira el contenido de la catarata, dejando un ojo más presentable. A continuación, bueno, se va a instilar un poco de visco y se empieza a hacer se realizan las paracentesis para realizar un stretching con ganchos para tener una pupila más grande sobre la cual trabajar. Muy dificultosa la cirugía, además de que el paciente no colaboraba. Fíjense ahí cuando se está haciendo el stretching siguen saliendo pedacitos de cristalino para afuera. Ahí con un poco más de visco y ven como ya se agranda un poquito más la pupila. No se quedó conforme para hacer un poquito más de stretching. Vamos así estamos bien cómodos para trabajar. Y a continuación se va a poner azultripan y se va a hacer una capsulorhexis. Como el azul, la capsulorhexis, cuando se limpia van a ver que no tiñe prácticamente nada, es como si no hubiera tenido cápsula. De todas formas se trata de buscar algún rastito de cápsula por la cual hacer la rhexis con dificultad.
se pone azul tricón de vuelta, pero creo que no lo puse por cuestiones de tiempo. Sigue haciendo el Rexis y ahí, cuando nos damos cuenta que no tenía el resto de cápsula, hace una especie de abrelatas para proceder a hacer una extracapsular. La serie de disección. Se acomoda la cámara. Ahí sí, nos damos por vencido con la cápsula Rexis y empezamos con la extracapsular. Se agranda la incisión. Y a continuación se hacen las maniobras de contrapresión para sacar el cristalino que sale hermoso por esa abertura. Miren qué lindo. A esto sale el resto de corteza. En el lanzo debe salir el núcleo. Divino. Bueno, les ahorré los puntos porque me parecían un poco aburridos. Y termina aspirando los restos de corteza de ahí de la cámara anterior. Ahí despide todo, queda bonito, como nuevo. Y volvemos a la forma. Bien, postquirúrgico, a las 24 horas veía luz, quedó afálica, no le colocamos obviamente lentes, tenía mucho edema y muchos pliegues y una hipotensión. A la semana ya veía movimiento manos, sigue afáquica, el edema había bajado un poquito, pero los pliegues continuaban ahí. Y a la segunda semana, que es esta foto es de la semana. A la segunda semana está viendo un poquitín mejor, cuenta dedos, sigue con el edema, sigue con los pliegues y con el pío un poco más alto. Acá en la tercera semana que la vimos, la señora le habíamos dado muro por el edema corneal que tenía, pero la señora estaba usando el muro en el otro ojo, lo descubrimos, así que bueno, esa foto no estaba el edema mucho peor, así que no la pusimos. No se la sacamos. Acá otra foto del punto. Continuará porque la paciente es bastante esquiva a los controles. Justamente tenía que ir la semana pasada y no fue, para ver cómo le había ido con el muro en el ojo operado. Y bueno, es el caso, vamos a ver cómo continúa. Y quería terminar hablando un poquito de lo que es el glaucoma facomórfico y el glaucoma facolítico. El glaucoma facomórfico está causado por el cierre angular, el bloque pupilar, causado por el cristalino cuando se agranda el diámetro antero-posterior por un cristalino intumescente, una catarata avanzada. Generalmente ocurre más lentamente que el facolítico y a veces puede ser agudo cuando el crecimiento es rápido. El cierre angular lo vamos a poder ver por la profundidad de la cámara y la conoscopía y la catarata intumescente. Acá tenemos un CT de cámara anterior que se observa el estrechamiento del ángulo. Incluso acá en un estudio que habían hecho, incluso con una iridotomía, es posible bloquear el ángulo. Así que el tratamiento definitivo siempre va a ser la extracción de la catarata. Nunca aprendí a usar esto. El glaucoma facolítico, la diferencia es que está causado por un glaucoma inflamatorio, causado por la salida de estas proteínas de cristalino hacia la cámara anterior y la reacción que eso conlleva. O sea que el ángulo se termina bloqueando por estas proteínas y por macrófagos y otras células inflamatorias que bloquean el trabéculo. Es mucho más doloroso por la inflamación
disminuye mucho más la velocidad visual y también es de interpretación más rápida. Siempre vamos a ver la alta, edema, vamos a ver flare, sin precipitados queráticos. Si tuviera precipitados, se podría decir que es un glaucoma, pero por la inflamación de los antígenos de la catarata. Y siempre vamos a ver una catarata muy madura. Esta foto de acá arriba la puse porque se ven las arrugas que se pueden hacer sobre el cristalino una vez que pierde este contenido. No siempre se ve con el contenido tan libremente en la cámara anterior. Bueno, se puede ver lo que se llama el pseudohipopio, que son estas proteínas y este contenido, que es también un poco lo que veíamos en la foto que vimos con el paciente. El tratamiento también definitivo es la extracción de la catarata. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario del caso de este? Disparen. Sí, vale. Habla de un glaucoma, hablar por ahí para que no se escuche la grabación. Habla de un glaucoma facolítico, ¿verdad? Y yo no vi ahí la posible salida del líquido cuando hace la capsulotomía. ¿Dónde crees que estaba? La emergencia del material de la proteína. Porque cuando coloca el disco elástico, al no sacarlo para volver a hacer la función, el disco elástico impide que se tiña. No, perdón, sí lo saqué. Yo lo saqué. Bien, por eso me veía. Bien. Lo que hice para hacer la leche, lo tuviera así, y lo tenía, eso se tenía. Si en la cámara de disco, hice la leche, ahora todo el disco elástico, puse la óptica. Cuando vos la ves en el elástico se te mueve chica la pupila, que ya no tiene nada que mecánicamente te la agrande independientemente de la leche que hiciste. Hacia la cámara anterior, ponemos azul tripán, no tiñe, y entonces ahí yo me pierdo de a dónde está la solución de continuidad. Entonces el razonamiento en ese momento era que mi ego no supere el interés del ojo único de la paciente. Porque si yo voy a entrar con el faco sin tener bien definida una rexis continua, sin saber si estoy, pues no se veía, con un ojo, con un paciente con una retrovulvar que gritaba del dolor cada vez que yo me acercaba al ojo. Por eso yo en un momento cuando veía que hago la maniobra de letra capsular, le voy corriendo el párpado, me sostenía el ayudante del párpado de la paciente, porque de la fuerza que hacía, estaba con una uveitis, el ojo todo inflamado. Entonces mi razonamiento es, yo ahora les resuelvo el problema de la hipertensión ocular y la inflamación de la manera menos costosa posible y en un segundo tiempo le pongo el lente. Afortunadamente fue extracapsular y no intracapsular, porque podría haber sido intra también, porque yo hice un can opener también como pude, tratando de liberar toda la cámara anterior, la cápsula anterior para que tenga salida el cristalino. Y pude hacerlo, quedó prolijo el ojo, la córnea no sufrió en mi afán de tratar de hacer con el faco maniobras que yo creo que no sé si iban a terminar bien. Y siempre es preferible para mí convertir antes y no cuando ya el ojo está complicado, se desinsertó la zónula, no sé dónde estoy trabajando. El problema es que la paciente no cumple con los controles, con el tratamiento, entonces en el momento dije, no le voy a poner la lente porque no veo ya dónde estoy. O sea, se me achicó la pupila, la córnea estaba con edema y pliegue que ya tenía desde antes. Entonces ponerle ciega el lente, pensé que se enfríe el cuadro, le baje la presión del ojo a la paciente, se le vaya el edema, les libero 2 puntitos o 1, le pongo el lente del sulcus y el problema hubiera estado resuelto con un pronóstico visual pésimo porque no se iba a ver mejor que eso, aún con el lente. Pero sí, saqué el disco para tratar de teñir, si no, no va a teñir de ninguna manera. Pero bueno, el ojo quedó armado, con sostén capsular para poner un lente, con un nervio óptico que todavía no podemos ver, porque no lo podíamos ver por la catarata blanca, mucho menos con el cristal, con la proteína del cristalino en cámara anterior, y después nunca terminó de resolver el edema en la córnea, que nos permita decir, bueno, este nervio óptico tiene alguna chance
de ver un poco mejor, o va a ser resolver el problema del glaucoma sabiendo que la vía óptica está anulada a partir del glaucoma. Usé monitor en el pre-diago, previo a la cirugía, goteo monitor con el cardiólogo reciente supervisado, pero en realidad una vez que el glaucoma estaba, una vez que la proteína sale por la cápsula anterior, se descomprime y le bajó la presión. Lo que pasa es que tenía unos pliegues y un edema producto de esta proteína en cámara anterior que ya tornan el cuadro más dramático desde otro punto de vista. De hecho, yo entro al ojo a operarlo con la presión más baja de lo que estaba inicialmente. Yo nunca lo tuve un caso así. Pasé de venir con una catarata blanca, 3 semanas después con el contenido cristalino flotando en cámara anterior, no me pasó nunca a mí. Así que para mí también era un desafío ver qué es lo que me encontraba cuando entraba al ojo. Me pareció prudente ampliar y sacarlo por esa vía. A lo mejor se podría haber hecho una FACO, pero yo no tenía claro dónde estaba la cápsula anterior, si había alguna prolongación que hiciera que se continuara después en la posterior. Así que eso fue lo que yo resolví. Felicitaciones, Agustín, muy bueno. Bueno, sobre la técnica, nada para decir que estar ahí, me va a meter el muy bueno. Estar ahí tomar la decisión principal para tomar, es fácil, más en un caso así. Y me pregunto por qué ahora le subió el tío. ¿Qué medicación tiene ahora actualmente? Continúa con las gotas de glaucoma que tenía ella antes, sí, pero es muy inconstante con el tratamiento, entonces con cada control le volvemos a repetir, digamos, el protocolo. ¿Está con algún corticoide? Sí, después de la glaucoma. Sí. Porque digo, si hay un facomórfico primero, en muchos años seguramente tiene simplicidad del ángulo, muy simplicidad del ángulo, y eso puede generar también el aumento del tiempo. Tuvo proteínas, puede tener también una reacción inflamatoria en el trabéculo. Creo que la mechorona es fundamental para hacer el tiempo. Sí, no lo puse, pero está con el protocolo de cirugía de catarata, el doprinzolona, el gatifloxacina, el lubricante y el profeno. Bien, la pregunta es, ¿qué se preguntan ustedes que pueden hacer en el futuro? Si no cumple la paciente mucho, válvula capaz, arbitrio, meterse a la conjuntiva o dentro del ojo en caliente tienen muy mal pronóstico. Sin tener que entrar al ojo, le bajamos la presión con la ciclomodulación y después en un futuro ver si es viable. Ojo único, pocos recursos, no tiene compliance en tratamiento. La verdad que mejoró el edema y después vino con peor del edema, seguramente por la hipertensión ocular, en un endotelio que no le estuve pasando bien nunca. Pero la paciente se va y vuelve cuando quiere, no se pone la gota, se le pone en el otro ojo, es difícil. Antes que nada, te felicito porque primero tenés que ponerle el ojo para eso. Hay que ponerse con un ojo único en esas condiciones y tratar de que no te gane el ego, como dijiste. Me pareció perfecto porque hubiera sido de loco un tip pago puede ser. Sí, no le saco la del disco, porque es un ojo que está hipertenso. Capaz que le pongo apenas un poquito de azul ripano sobre la zona de la catarata para ver si ayuda en algo, nada más. Por lo demás está todo bien y ahora esperar de un paciente así es un paciente que si llega a recuperar visiones tiene más una lotería ganada. No, está perfecto para mí, no hay mucho que hacer. Estar con la sombra del coroideo permanentemente, así, y tener que sacártelo
ir sin apurarte de más, pero no quedarte lento en la reacción. Por ahí, para seguir peleando, pedir un potencial evocado visual a ver si el escenario óptico transmite algo, ¿no? Estaría muy evocado el potencial de pretender que se lo haga, pero sería fantástico que pudiéramos hacer eso. Bueno, siendo las 21:45, vamos a sortear. Siempre vamos a hacer esto de sortear algo. Lario, está la encargada de Lario, es una montura. Se me ocurre, pues no preparamos nada, que ella diga un número del 1 al 50 para que se lo lleve. Nadie sabe que dónde están desparramados los números. 54. El 22. ¿Y en el 22? vamos a hacer siempre. Eso me queda de mi viejo. Bueno, vamos a cerrar. La verdad que le agradezco mucho, particularmente no porque sean más, sino al contrario, porque tienen mucho para aportar y un esfuerzo, si para los residentes, un esfuerzo de una noche estar acá. Ustedes, doctores, nos han honrado con su presencia, así que en nombre de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba les agradecemos mucho que hayan estado. Hemos aprendido mucho de cada uno de sus comentarios y espero que haya sido de provecho para todos. Han sido todos casos muy interesantes que seguramente si no lo compartimos acá, a lo mejor en toda una vida de oftalmólogo no nos toca verlos, porque la verdad que yo aprendí de UVM un montón. Yo sé a quién recurrir cuando tengo que hacer algo que tenga que ver con UVM, pero que venga aquí y lo exponga, la verdad que fue fantástico, así como la micosis corneal y todos los casos que nos tocaron ver hoy, ni hablar de Binox. Y creo que cada vez que nos juntemos vamos a tener muchas cosas para aprender que, insisto, si no las compartimos, es difícil que uno solo o en su clínica monovalente tenga la oportunidad de ver esta variedad de casos de la cual todos aprendemos. Así que espero que esto los motive a todos para venir no solamente cuando les toque a su clínica presentar, sino como hicieron muchos de los que están acá, venir a aprender de otras clínicas, porque uno tiene la tendencia que si no hablan de nuestra clínica, alguien de nuestra clínica, bueno, siempre hay algo mejor para hacer. Pero si nosotros hemos elegido ser oftalmólogos, por más que tengamos un montón de cosas que nos gratifiquen, nada es más lindo que aprender cada día más para poder ser lo mejor que podamos ser. Así que le agradezco a cada uno de ustedes que estén aquí. Vamos a compartir algo para tomar y comer rápido y así la mujer no nos renta en nuestra casa si llegamos muy tarde. Buenas noches para todos.